Una pastora alemana, con los ojos brillando bajo la luz tenue de los faros. Su pelaje, antes brillante y bien cuidado, estaba ahora cubierto de suciedad y barro. Avanzaba lentamente, pero con una urgencia silenciosa. Cada paso era una lucha contra el dolor. Sus patas estaban doloridas y su respiración, ya dificultosa, parecía arrastrada, pero no se detenía. Algo la impulsaba, algo que nadie podía ver, pero que era evidente en su comportamiento. Llevaba algo muy valioso. En los dientes, sujetaba a un pequeño cachorro, su cuerpo frágil y tembloroso. El cachorro parecía más una carga que una cría saludable. Sus pequeñas patas apenas se movían, y sus ojos estaban cerrados, quizá por el agotamiento o el frío. Pero la pastora no miraba al cachorro con desesperación, sino con una determinación silenciosa, como si la vida de ambos dependiera de ese último esfuerzo. Se acercó al hombre, sus ojos fijos en él, con una intensidad que él nunca había visto antes en un animal. El hombre, sorprendido, se detuvo, sin saber cómo reaccionar. La pastora, con la mandíbula firme, dejó al cachorro cuidadosamente a sus pies, como si estuviera haciendo una entrega, una tarea que ya no podía cumplir sola. Por un momento el hombre se quedó quieto, sin comprender del todo lo que estaba ocurriendo. ¿Qué hacer con ese cachorro? ¿Y qué significaba aquel acto de la pastora? El dolor en sus ojos no era solo físico, sino algo más profundo, algo que él no lograba comprender. Ella temblaba. Su respiración entrecortada se volvía cada vez más difícil, pero no se movía. Solo esperaba. El hombre, por impulso, miró a la pastora. Ella lo miró de vuelta, y por un momento, el mundo pareció callarse. Aquella mirada, cargada de una confianza silenciosa, parecía pedir una cosa imposible: confianza. La confianza de un animal, cuyas fuerzas se estaban agotando, que lo elegía en un momento de desesperación. Era como si, de algún modo, supiera que él haría lo necesario, que asumiría la responsabilidad que ella ya no podía cargar. Y entonces, mientras él aún estaba atrapado en esa elección, la pastora comenzó a alejarse lentamente. Su cuerpo exhausto apenas podía soportar el peso de su propio sufrimiento, pero no se detuvo. No miró atrás. Con la misma determinación silenciosa con la que lo encontró, desapareció en la noche. El cachorro miró al hombre con ojos grandes y cansados, pero algo en su mirada parecía pedir algo más. ¿Qué haría el hombre ahora? ¿Estás listo? Para embarcarte en este viaje lleno de giros inesperados, suscríbete al canal y deja tu like para no perderte nada. Nunca imaginó que su noche tomaría un rumbo tan inesperado. Tomó al cachorro en brazos, sintiendo su pequeño cuerpo frágil y tembloroso. Pero había algo más, algo que lo unía a ese momento, algo que cambiaría su vida para siempre. El hombre miró al cachorro, aún frágil y con los ojos entrecerrados. Algo en la mirada de la pastora, un gesto silencioso de confianza, hizo que se agachara lentamente. El dolor en los ojos de la madre, la agonía que no podía ocultar, le oprimía el pecho. ¿Pero qué podía hacer él? La duda lo consumía mientras el cachorro permanecía inmóvil, como si supiera que su vida ahora estaba en manos de un desconocido. Miró la carretera desierta, el viento cortando la noche, pero la sensación de vacío que sentía antes parecía haber desaparecido. Algo flotaba en el aire, una responsabilidad que lo llamaba de forma casi irresistible. Nunca pensó que su vida tomaría este rumbo, que sería el elegido para cargar con el peso de una decisión tan grande. Pero, mientras la pastora lo observaba por última vez, su expresión llena de dolor y confianza, comprendió que ya no había forma de dar marcha atrás. La pastora ya no se movía, sus patas temblaban de agotamiento, y con cada respiración jadeante, parecía que su vida se desvanecía. El hombre, sin saber exactamente qué hacer, miró de nuevo al cachorro. Era tan pequeño,
tan vulnerable. Podía simplemente seguir adelante, ignorar lo que acababa de ocurrir y continuar su viaje, como siempre había hecho. Pero algo lo detenía. Tomó al cachorro en brazos, sintiendo el peso de su pequeño cuerpo frágil y el calor de la confianza incondicional que se le estaba forzando a aceptar. El cachorro lo miró con ojos grandes y sin palabras, y por un momento, el hombre sintió que era más que una simple entrega. Era una prueba, un momento en que estaba siendo llamado a ser más de lo que él mismo se permitía ser. «No sé qué hacer contigo», murmuró, más para sí mismo que para el cachorro, pero la sensación de responsabilidad ya estaba allí, como una sombra que lo acompañaba, insistente e implacable. Se levantó lentamente, aún sosteniendo al cachorro en brazos, y miró a la pastora. Ella parecía haberse resignado, como si supiera que su misión estaba cumplida. Lo miró por última vez y, con un suspiro, desapareció en las sombras de la noche. El hombre, ahora sin saber exactamente lo que le esperaba, se dirigió al coche. El cachorro, aún en sus brazos, estaba quieto, sus ojos fijos en él como si esperara algo. Su vida ahora dependía de esas manos, y el hombre sabía que no había vuelta atrás. El destino de ambos estaba ahora entrelazado. El hombre, ahora, con el cachorro en brazos, sentía una conexión inexplicable con ese ser pequeño y frágil. El calor del cuerpo del cachorro, el suave movimiento de su respiración, todo parecía marcar el inicio de algo que no podía comprender del todo. Sabía que el acto de cuidar a ese cachorro significaba más que simplemente llevarlo de vuelta a su camioneta. Era una responsabilidad que no había elegido, pero que, sin saber cómo, estaba destinado a asumir. El viaje de regreso a la ciudad fue silencioso. El cachorro, acurrucado en el asiento a su lado, parecía dormitar de vez en cuando, sus pequeñas patas moviéndose en un sueño inquieto. El hombre lo miraba y se preguntaba qué había detrás de todo esto. ¿Por qué lo eligió la pastora? No lo sabía, pero ahora el cachorro, de alguna forma, era parte de él, y la sensación de que su vida tomaría un rumbo inesperado era cada vez más fuerte. A la mañana siguiente, decidió buscar ayuda. En el centro de la ciudad, encontró a Sofía, una veterinaria que, al escuchar su historia y ver al cachorro, inmediatamente mostró interés. Sofía era una mujer de gestos escasos pero precisos. Su mirada era intensa y curiosa, pero también acogedora. Examinó al cachorro, tocándolo con cuidado y revisando sus signos vitales, notando su fragilidad, pero también una energía extraña que emanaba de su pequeño cuerpo. «Este cachorro no es como los demás, ¿verdad?», dijo Sofía con una expresión grave. El hombre se quedó parado, sin entender completamente lo que quería decir. Recordaba el dolor en los ojos de la pastora, pero aún no comprendía la razón de su misión. Este perro, y sobre todo su madre, no son solo comunes. Provienen de un linaje muy antiguo, con un propósito que va más allá de cualquier cosa que puedas imaginar, explicó, como midiendo cada palabra. Sofía parecía saber más sobre la pastora de lo que él imaginaba. Dijo que había muchos rumores sobre perros como aquel, conocidos por proteger un antiguo secreto. Pero al mirar al cachorro, sabía que el verdadero peligro solo estaba comenzando. Este cachorro no es solo un animal, está conectado a algo que puede cambiar el equilibrio de todo. Y tu misión, aunque no lo sepas, ya ha comenzado, dijo Sofía con una mezcla de preocupación y determinación. El hombre se quedó en silencio, procesando lo que ella había dicho. No sabía en quién confiar, pero algo dentro de él le hacía creer en ella. El cachorro parecía tan vulnerable, pero su presencia estaba llena de una energía silenciosa que lo inquietaba. Lo que ella dijo sobre el secreto ancestral, sobre el linaje, parecía casi absurdo. Pero cuando miró al cachorro, el miedo y la duda en su mirada eran palpables. ¿Qué haría ahora? Solo quería ayudar,
pero sentía que estaba siendo arrastrado a algo mucho más grande, algo que no podía controlar. Creo que no estás solo cuidando de un perro, amigo mío. Estás protegiendo algo mucho más importante de lo que puedas imaginar, dijo Sofía como si hubiera visto algo en el cachorro que el hombre aún no podía percibir. Aquella noche, mientras volvía a casa de un amigo donde el cachorro sería cuidado, el hombre no conseguía quitarse de la cabeza las palabras de Sofía. ¿Qué quiso decir con algo más grande? Porque él, un hombre común, ahora cargaba con el peso de algo tan importante. El cachorro, ahora más tranquilo y con los ojos cerrados, parecía estar en paz, pero el hombre no conseguía deshacerse de la sensación de que el peligro estaba al acecho. Había algo que no entendía, algo que se acercaba. Pero, ¿qué haría si ese secreto empezaba a revelarse? Sofía había sido la primera pista. Había más que aprender, y él no sabía si estaba preparado para todo aquello. En los días siguientes, el hombre no conseguía quitarse de la cabeza las palabras de Sofía. El cachorro, aparentemente frágil, estaba cada vez más inquieto. Sus ojos, grandes y curiosos, reflejaban algo que él no comprendía. Con cada movimiento, el pequeño perro parecía exhalar una energía extraña, como si supiera más sobre el mundo que lo rodeaba de lo que debería. Mientras cuidaba del cachorro, el hombre empezó a darse cuenta de que algo no iba bien. Pequeños detalles, como el comportamiento ansioso del perro y la tensión en el aire, indicaban que estaban siendo observados. No sabía qué estaba pasando, pero sentía la presencia de algo o alguien al acecho. Durante la noche, el sonido de pasos furtivos le hacía volverse para mirar, pero no había nada allí. Sin embargo, había algo en el cachorro que le hacía sentir que se avecinaba una tormenta, y no estaba preparado. Entonces, en una tarde fría, mientras caminaban por la ciudad, el hombre y el cachorro fueron seguidos. Alguien los estaba observando, desde lejos, siempre fuera de vista. Cuando el hombre miró por encima del hombro, vio una figura sombría desaparecer por una calle lateral. No tuvo tiempo para pensar. El miedo ahora era real, y sabía que no podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Aquella noche el cachorro, antes tranquilo, comenzó a comportarse de manera extraña. Aullaba hacia el vacío, su cuerpo tenso, como si sintiera una presencia que el hombre no podía percibir. El miedo que sentía ya no era solo por lo que estaba ocurriendo, sino por lo que estaba por venir. El cachorro sabía algo que él aún no lograba comprender, pero también sabía que el peligro estaba más cerca que nunca. El hombre, atrapado en sus propias dudas, buscó respuestas en libros y registros antiguos que Sofía había dejado. Lo que encontró, sin embargo, solo aumentó sus preguntas. Los perros como aquel, como la pastora alemana, eran conocidos por proteger un secreto. Pero, ¿qué secreto? ¿Y quién más lo sabía? El cachorro, con su energía peculiar, era la clave de algo mucho más grande. El hombre no sabía si estaba preparado para lo que vendría, pero una cosa estaba clara. Ahora, estaba involucrado en algo de lo que ya no podía escapar. El misterio se estaba desvelando lentamente, y cada pista que encontraba lo llevaba más profundo, más cerca de un destino que no había elegido, pero que ahora era suyo. El cachorro, con su presencia silenciosa, parecía ser el único que sabía cómo terminaría la historia. La tensión en el aire era palpable. Cada día, el hombre se sentía más inmerso en el misterio que lo rodeaba, y con ello, su propio comportamiento empezaba a cambiar. El cachorro, ahora más fuerte, pero aún con aquella mirada profunda y distante, parecía crecer más rápido de lo que el hombre podía comprender. Sus habilidades, antes sutiles, se estaban volviendo más evidentes. Era capaz de detectar cambios en el ambiente, reaccionar a sonidos antes que nadie los notara, incluso mostrar una inteligencia que parecía humana. Lo que empezó como un simple instinto de proteger al cachorro, ahora parecía ser algo mucho mayor, algo más allá de sus capacidades.
Mientras cuidaba del pequeño perro, el hombre sentía una conexión profunda con él. Cada día que pasaba, su sensación de responsabilidad aumentaba, y con ella, una nueva fuerza dentro de sí. Él también empezaba a cambiar. Las dudas que lo habían paralizado empezaban a disiparse, sustituidas por una determinación silenciosa. Ahora ya no veía la situación como una coincidencia o una carga. El cachorro no era solo una responsabilidad, era la clave de algo que el hombre empezaba a entender, pero que aún no sabía cómo manejar. En una noche, cuando el hombre se despertó, con el sonido de pasos rápidos y suaves en el pasillo, fue como si una nueva realidad se abriera ante él. El cachorro estaba en el centro de la sala, con los ojos brillando intensamente en la oscuridad, mirando algo invisible. El miedo que sentía ahora parecía más palpable que nunca. El hombre se acercó, sintiendo un frío súbito recorrerle la espalda. Algo estaba ocurriendo, y podía sentirlo en lo más profundo del pecho. El cachorro, con un movimiento rápido, lo miró, y el hombre supo, sin palabras, que el momento de decisión se acercaba. A la mañana siguiente, mientras reflexionaba sobre la noche anterior, el hombre se dio cuenta de que ya no era el mismo. Ya no era el hombre perdido, aquel que se había alejado del mundo en busca de respuestas que nunca llegaron. Se había convertido en alguien con un propósito claro, aunque no supiera exactamente cuál era. El cachorro, con su mirada profunda y su comportamiento extraño, ahora parecía más que nunca el guía hacia el destino que le esperaba. Sofía le había hablado sobre el linaje de perros como aquel, pero él empezaba a entender, aunque no supiera cómo, que había una conexión directa entre él y aquel secreto. De alguna forma, estaba involucrado en ese destino que, hasta entonces, nunca había imaginado. ¿Qué haría ahora? Podría darse la vuelta y seguir adelante, pero una fuerza mayor se lo impedía. Algo en su corazón le decía que no había vuelta atrás. Estaba atado a ese viaje, igual que el cachorro, y juntos necesitaban descubrir qué significaba ese secreto. Por fin, estaba empezando a transformarse. Su visión del mundo ya no estaba limitada a sus propios miedos y fracasos. Ahora veía al cachorro como algo mucho más que un simple animal. Era la clave del cambio, del futuro. Y eso lo cambiaba todo. El cachorro, ahora más atento, más despierto, parecía haber notado la transformación que el hombre estaba viviendo. Cada mirada entre ambos transmitía una sensación de confianza, como si, de algún modo, ya supieran lo que estaba por venir. Estaban preparados, pero ¿para qué? El hombre aún no tenía respuestas, pero una cosa estaba clara. Estaba más fuerte, más preparado que nunca se había sentido. Y, juntos, enfrentarían lo que fuera que estuviera por delante. El hombre estaba al borde de lo que parecía ser la mayor elección de su vida. La transformación que había experimentado, los lazos que ahora compartía con el cachorro, lo estaban llevando a un punto sin retorno. Las pistas que había reunido, las palabras enigmáticas de Sofía y los sentimientos cada vez más intensos que surgían dentro de él empezaban a converger hacia algo que temía, pero que al mismo tiempo sentía como inevitable. El cachorro, ahora más grande y más alerta, parecía entender la urgencia del momento. Algo estaba a punto de suceder, algo que los dos necesitaban enfrentar, aunque no supieran exactamente qué era. Durante una noche particularmente silenciosa, mientras el viento aullaba contra las ventanas, el cachorro se comportó de forma aún más extraña. Estaba inquieto, sus ojos fijos en un punto en el vacío de la sala. De repente, como si fuera atraído por una fuerza invisible, el pequeño perro se levantó y corrió hacia la puerta. El hombre, con el corazón latiendo con fuerza, corrió tras él, sin saber qué esperar, pero sintiendo que aquello era lo único que podía hacer. Cuando abrió la puerta, un frío cortante se apoderó del ambiente. La oscuridad de la noche parecía aún más densa. El cachorro le miró una última vez,
con una mirada que transmitía una urgencia silenciosa, y luego se lanzó hacia el bosque cercano. Sin dudarlo, el hombre lo siguió, su mente corriendo en busca de respuestas. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué era lo que no sabía? Mientras corrían por el sendero, el hombre sentía una sensación extraña, como si estuvieran siendo observados, acompañados por algo más. La sensación de estar siendo seguidos se intensificaba a cada paso. Cuando llegaron a un claro, el cachorro se detuvo abruptamente, los ojos fijos en una figura encapuchada que surgió de entre la niebla. El hombre sintió un escalofrío recorrerle la espalda, y el cachorro, con un aullido bajo, avanzó hacia la figura con la confianza de quien reconoce algo. «Has llegado más rápido de lo que esperaba», dijo la figura, con una voz suave, pero cargada de una autoridad fría. El hombre no reconoció a la persona, pero la sensación de que ella sabía más que él era abrumadora. El cachorro, ahora frente a la figura, parecía tranquilo, como si estuviera en paz con lo que estaba a punto de suceder. «Él sabe quién eres», continuó la figura señalando al cachorro. «Eres parte de esto, igual que él». El secreto que la pastora guardaba no estaba solo en el cachorro, sino también en ti. El hombre sintió que sus piernas flaqueaban. Parte de esto. ¿Qué quería decir con eso? La figura entonces se reveló, parcialmente, y el hombre se dio cuenta de que llevaba un símbolo familiar, algo que había visto en uno de los libros antiguos que Sofía le había mostrado. La misma línea de sangre, la misma misión ancestral. El cachorro, con sus ojos fijos en la figura, empezó a emitir un sonido extraño, algo que parecía una oración silenciosa, un cántico mudo de sabiduría antigua. Este cachorro, y tú, sois la clave para evitar que un mal antiguo sea liberado. Él es el guardián del poder que nadie más puede comprender completamente, pero que tú, por algún motivo, estás destinado a proteger, dijo la figura con calma. El hombre apenas podía procesar las palabras, pero algo dentro de él sintió su verdad. Había sido elegido, pero ¿para qué? El secreto estaba muy por encima de lo que podía entender, y sintió el peso de la responsabilidad caer sobre sus hombros. La figura lo miró con una sonrisa enigmática, como si supiera todo, lo que él estaba sintiendo, pero no pudiera explicarlo. Y entonces, antes de que el hombre pudiera hacer más preguntas, el cachorro se adelantó, colocándose entre él y la figura, con los ojos brillando con una luz silenciosa y poderosa. La verdadera batalla aún está por llegar, pero ahora sabes lo que tienes que hacer, dijo la figura, desapareciendo entre la niebla. El hombre se quedó allí, en silencio, con el cachorro a su lado. Aún no entendía del todo, pero ahora sabía que su viaje no había hecho más que comenzar. El secreto, el poder, todo lo que había vivido hasta ahora lo preparaba para enfrentarse a algo mucho mayor. Fuera lo que fuese lo que le aguardaba, ya no podía huir. Estaba dentro de esto y no había vuelta atrás.